Paz y bien. Hace 22 días inicié esta colmena Melipona bichi. ¿Y cómo ha sido el proceso de desarrollo durante todo este tiempo? Pues veamos el video. Esta es la colmena madre, la tipo Utou, que les presenté en un video anterior. Ahí tiene 5 panales con cría madura, pues de esos tomé 3 panales para comenzar con la colmena nueva, los 3 panales inferiores. En el 7º día me llevé la sorpresa de ver por primera vez una princesa. Ya da esperanzas la colmena. El 9º día, o sea el 8 de noviembre, observé 2 cosas. En primer lugar, esa abejita que está en la parte inferior, que estaba tratando de sacar un polen que había quedado untado entre los 2 pliegos de acetato. Entonces se me ocurrió la idea de colocarle polen a la colmena y dio pues un buen efecto, ya que muchas acudieron para poder alimentarse, lo cual fortaleció la colmena. La segunda cosa que observé es a las 2 princesas. Como veremos en este momento, ahí tienen a una atrapada, mientras la otra parece que es la que va a ser aceptada por la colmena, que luego veremos más adelante que anda ahí entre las abejitas recorriendo para poder ser aceptada. Ahí vemos a las 2 princesas pegado a la tabla, la que está atrapada para luego ser eliminada, y acá por el panal la otra que está siendo aceptada por las abejitas.
En la revisión del día 11 de noviembre vi que el tapón lo habían tomado las abejas como que fuera un pote, así que decidí ponerle nuevamente ahí el polen para que ellas se alimentaran. Viendo dicha situación, que habían tomado el tapón como un pote, ahí lo vemos que lo sellaron totalmente, entonces decidí hacer unos potes con cera de apis mellifera para ocuparlo como recipiente para colocar ahí el alimento para las abejas de una forma provisional. Y el 15 de noviembre, a los 16 días de haber iniciado la colmena, vemos cambios en el interior de la colmena, cuando la mayor parte de la cría ya ha nacido y comienza una construcción nueva que van haciendo las abejitas. Y el día 18 de noviembre fue la mejor sorpresa de todas. En primer lugar, que ya habían construido celda para cámara de cría. Y lo segundo, que vamos a ver la primera postura de la nueva reina, algo muy especial. Ahí vemos a la reina que está llegando a supervisar la celda. Y acá vemos el momento esperado, su primera postura. Si se fijan bien en la celda, podrán ver el huevo puesto por la reina.
Pues bien, así llegamos a los 22 días de esta colmena, el 21 de noviembre, donde vemos que ya tiene más cría. Para los que llegaron hasta acá, pues espero les haya gustado el video. Bendiciones.